Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos. Le damos la especial bienvenida a los que vengan por primera ocasión a este lugar y pues deseamos que puedan sentirse bien recibidos, amados, atendidos también y sobre todo que puedan escuchar el mensaje de Dios para sus vidas, que es lo más importante para todo ser humano. Hoy queremos continuar con nuestro ciclo que hemos estado comentando y hemos estado predicando, que es el mensaje de los profetas, y hemos estado ya hablando varios temas que nos hacen reflexionar y que sobre todo nos hacen entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos dicho que el profeta en el tiempo de su ministerio, cuando ellos estaban predicando, no había una revelación de Jesucristo, o Cristo todavía no había venido, y por lo tanto variaba un tanto lo que ellos podían entender. Sin embargo, a pesar de eso, que Cristo no había venido, el Señor en su soberanía, en su sabiduría, Él les da una palabra, les da un mensaje para el pueblo, y este mensaje está totalmente de acuerdo a lo que Jesús iba a realizar cuando Él viniera. De manera que eso nos da una gran esperanza, porque a veces la gente se justifica, ¿no? Porque no conoce la Biblia o porque no sabe tanto como una persona que escucha todos los domingos. Eso nos hace pensar más bien que Dios tiene un plan, una forma de hablarle a la gente, aunque no conozcan toda la Biblia, aunque no conozcan los evangelios o la vida de Jesús. Dios trata, Dios le habla, Dios visita a la gente, a pesar de que no conozcan todo lo que está escrito. Hoy vamos a seguir hablando sobre un pasaje de la Escritura del libro de Isaías, pero quisiera comenzar con la siguiente anécdota. Una ocasión un pastor que ocasionalmente visitaba los hospitales para ir a predicar, pues llegó una ocasión a un lugar donde pues había muchos enfermos, había gente en las camas, y él empezaba a hablarles de la palabra de Dios. Llegó a un lugar, o a una cama donde estaba un enfermo igualmente, y allí también le empezó a predicar el evangelio. Y le preguntaba: oiga, ¿usted sabe que es un miserable pecador? El enfermo que estaba acostado le dijo: sí, yo sé que soy un pecador, aunque no un miserable. Yo he sido salvo, yo he sido perdonado por Jesús. Entonces, después de eso le preguntó: ¿usted conoce a Jesús? Y el pastor se quedó sorprendido y le dijo: pues claro, yo conozco a Jesús, pues no ver que yo estoy predicando la palabra y estoy ayudando a la gente. Dice: es que no parece, no veo el gozo del Señor en su rostro. A este pastor se le conocía o era conocido como un pastor que tenía una cara triste, un tanto apática en su vida. Y eso el hombre enfermo lo notó y le dijo: pues parece que no, porque no se le ve el gozo, no se le ve la presencia de Dios en su vida. Y esto nos puede hacer pensar en la realidad que muchas personas viven. Llevan una vida espiritual escasa, su rostro, sus acciones, su forma de vida refleja realmente que tienen poco del gozo del Señor, tienen poco en su vida de la presencia de Dios. Aunque hayan caminado, aunque tengan la experiencia del perdón, aunque conozcan de la palabra o canten cantos, lamentablemente se nota poco la presencia de Dios en su vida. Parece que no hay una gracia, no hay dirección, no hay una bendición especial. Cuando una persona está así, cuando una persona la verdad es que no siente ese fuego o ese fervor, el amor por Dios, se puede sentir a veces frustrado,
se puede sentir limitado, siente pues que la verdad no tiene mucho caso seguir a Dios. Y cuando está así, pues vienen los desánimos, vienen las dudas, la incredulidad. Y a veces la gente pues termina abandonando a Dios porque no hay ese fervor en su vida. Y como no lo hay, entonces deciden abandonar, deciden enojarse inclusive contra Dios, porque no hay eso que debería haber. La verdad es que el plan de Dios es que nos quiere transformar. Si tú eres una persona cristiana, si eres una persona que conoce la palabra, Dios quiere hacer algo en tu vida, algo especial, algo verdadero, algo fresco, de manera que pueda tu vida reflejar, que la vida de los que creemos pueda reflejar nuestro amor por Dios, pueda reflejar el gozo, la paz verdadera. Y esto es muy importante porque, pues, tristemente mucha gente hoy en día no tiene ese gozo, no tiene esa paz, como el pastor, ¿no? Asisten, participan, pero no tienen la frescura de esa comunión, esa relación estrecha con Dios. Hoy Dios quiere hacerlo con nosotros, hoy Dios quiere bendecirnos, hoy Dios quiere enseñarnos esta parte que Él desea para nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos pueda hablar a través de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, porque estás en medio de nosotros, porque a través de la alabanza, Señor, tú nos ministras, tú nos haces ver, Señor, tu gran misericordia. Señor, tú nos haces entender que quieres moldearnos, como decía el canto, que quieres cambiarnos. Señor, permite que tu palabra hoy pueda penetrar a nuestro corazón, a nuestras vidas, y podamos, Señor, ser diferentes. Podamos recibir de ti, Señor, aquello que nos hace falta. Padre, te lo suplico, Señor, te lo ruego. Bendícenos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me acompañas, por favor, al libro de Isaías, que es el libro que hemos leído. Isaías, capítulo 44. En el verso 1, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Hasta allí. Este texto que acabamos de leer está clasificado como un canto. Es un canto, una alabanza que el escritor de Isaías compuso, inspirado por el Espíritu Santo. Y este canto está dentro del contexto de otros cantos, en el cual describe el mensaje de Dios para su pueblo. Y el mensaje en estos textos, en esta sección del libro de Isaías, es un mensaje de restauración, como lo decíamos la semana pasada, un mensaje de consuelo, un mensaje de amor para con su pueblo. El pueblo que estaba abatido por haber sido cautivo, por haber experimentado el sufrimiento, el dolor, la esclavitud. Dios quiere alentar al pueblo, Dios quiere bendecirlo, quiere darle palabras de ánimo. Y en este momento Dios le está dando un mensaje muy, muy especial. Él está diciendo al pueblo, no tengas temor. Le está hablando con unas palabras muy especiales. En el verso 1 le dice, siervo mío, a quien yo escogí, de manera que le está dando como aliento. Cuando en otros pasajes, particularmente en los primeros capítulos de Isaías, Dios le dice, es un pueblo rebelde, un pueblo cargado de maldad, un pueblo que no me ama, que no me busca. Aquí le está diciendo, eres mi siervo, eres alguien quien yo escogí, un pueblo a quien yo amo. Le da palabras de ánimo, le dice, no temas, ten ánimo, esfuérzate. Y en medio de esas palabras que Dios le está dando a su pueblo, le da una palabra de restauración. Restaurar es reparar, es componer algo, es reconstruir algo. Y sabes, esta palabra que le dice, la encontramos en el verso número 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal.
Dios les promete derramar agua. Describe lo que Él quiere hacer, derramar agua, enviar ríos sobre un panorama seco, desértico. Les dice, voy a enviar mi Espíritu Santo en un lugar seco. De manera que Dios está describiendo al pueblo de Israel con esta promesa. Le dice, voy a enviar agua, voy a enviar ríos, voy a derramar el Espíritu, pero luego les dice cómo están ellos. Les dice en el sequedal, en la tierra seca. Dios describe a su pueblo en estas condiciones. Todos sabemos que un desierto, la tierra seca, árida, pues es un lugar poco atractivo. Es un lugar que no produce vegetación, es un lugar que no produce frutos. El desierto es un lugar árido donde constantemente la gente pues está en busca de agua. Los mismos animales andan buscando, ¿no?, de alguna manera un poco de agua, porque es difícil la vida en un desierto. Dios le dice a su pueblo que ellos están en esa condición. Es decir, están espiritualmente como un desierto. Están secos como el desierto. Aunque ellos pues podían tener una vida natural en el lugar donde se encontraban, en la nación de Babilonia, aunque ellos pudieran tener una vida un tanto normal, una religión que ellos practicaban, la verdad es que espiritualmente, interiormente ellos estaban secos, estaban sin vida espiritual. No había como ese deseo de buscar a Dios, no había esa necesidad de decirle, Señor, bendíceme. No había como cumplir con fervor las cosas de Dios, estaban secos. Tal vez los podías imaginar yendo al templo, yendo a ofrecer un sacrificio, una ofrenda, pero lo hacían como por cumplir. Lo hacían nada más para, como obligación, ¿no? Tal vez tenían sus cantos, tal vez ellos tenían su momento de alabanza, pero en su corazón no había esa necesidad, no había esa hambre. Dios los describe a este pueblo como un pueblo seco, pero no describe solamente a ellos, realmente describe a todo ser humano, a toda persona que está lejos de la presencia de Dios. Describe a las personas que de alguna forma viven su vida en sequedad, en apatía. Tal vez pueden tener religión, tal vez pueden tener pues hasta un lugar, ¿no?, dentro de la iglesia, pueden tener su membresía de que son cristianos, pero en su corazón hay sequedad, hay vacío, no hay ese fervor por las cosas de Dios. Al contrario, hay una actitud tal vez apática, con desgano, con flojera, con frialdad espiritual. Y mucha gente vive en esas mismas condiciones. Mucha gente vive buscando a Dios de una manera seca, como el desierto, donde no hay agua, donde no hay frescura. Y eso es algo lamentable, pero es lo que Dios veía en su pueblo. Veía a un pueblo como un desierto, seco. Cumplían por un momento, hacían sus ritos, sus ceremonias, pero en su corazón estaba frío. No había fervor, no había devoción. ¿Cuánta gente hoy se encuentra en esas mismas condiciones? Mucha gente vive en ese estado. Se limitan tal vez a cumplir, se limitan tal vez a hacer lo que les toca. Se limitan tal vez a llegar un día domingo a la iglesia porque pues hay que ir, porque si no mis hijos ¿qué van a decir? ¿O qué va a decir mi esposo, mi esposa que no estoy buscando? Y nada más lo que los motiva es un factor externo, es un compromiso, es algo superficial, pero en su interior no hay agua, no hay fervor. No hay ese deseo de buscar la presencia de Dios. Así estaba el pueblo de Israel, así está mucha gente hoy en día. Tal vez así estamos tú y yo en este momento, secos, como un desierto. Por eso mucha gente pues ya prefiere ya dejar todo a un lado y decir, pues mejor así estoy bien, ¿no? Pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿O para qué hago esto? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué ayudo a la persona? Pues no tiene caso. Y están en todo lo correcto. No tiene caso, porque en su corazón no está la presencia de Dios. Solamente se limitan a hacerlo por fuera. Hay algo que les está haciendo falta. El agua, la presencia, el agua que Dios promete derramar en el corazón. Como el pastor que era conocido del que te acabo de platicar, un pastor que iba y predicaba, hacía lo que le tocaba,
pero pues lo hacía por cumplir. No se veía el ánimo, no se veía el amor, no se veía el deseo de bendecir a la gente, se veía tristeza. Tristeza, imagínate. ¿Cuántos cristianos andan por la vida llamándose cristianos, pero están siempre desanimados? Todo el tiempo tienen una queja, todo el tiempo tienen una aflicción. Cuando el Espíritu Santo está, no faltan las aflicciones, no faltan los problemas, pero está ese ánimo, está esa fe de decir, Señor, yo voy contigo. Tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está esa confianza, esa fe. Hay un pasaje en el capítulo anterior de lo que hemos leído, Isaías 43, en el verso 22, que describe también la actitud de este pueblo. 22, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Hasta allí. Era un pueblo cansado. Era un pueblo que ya tal vez estaba cansado de hacer siempre lo mismo. Ay, es que ya tengo que ir a la iglesia, es que tengo que leer la Biblia, es que tengo que reunirme a orar, qué pesado. Ir a una reunión de oración, pues así estaba el pueblo de Israel, estaba seco espiritualmente. No tenía una motivación, no tenía la actitud de decir, pues voy a servirte, quiero hacer tu voluntad. Ya estaban cansados. Dios veía a su pueblo en ese estado. Secos, como el desierto, como un sequedal, como el desierto de Sonora o el del Sahara o los desiertos del África, que hay muchos, donde la gente muere, donde no hay alimento, donde no hay agua. Así estaba el pueblo de Israel. Pero no solo refleja a las personas cristianas, sino aún personas que, aunque no tienen religión, no tienen fe, no profesan ninguna fe, están igualmente como el desierto. Es decir, su vida está en sequedal. Tienen una actitud para con la vida, tienen una actitud para con su familia, una actitud en su trabajo de apatía. No hay ningún interés por sus hijos, por su familia, no hay interés por su trabajo tal vez, por ver la luz del día. No hay ningún interés. Espiritualmente están secos también. Tienen un sabor amargo para la vida. No tienen un deseo por hacer el bien, por ayudar a su familia, por bendecir a alguien, por hacer el bien a los que están a su alrededor. Su vida está igualmente seca para con sus deberes, para con su familia, para consigo mismos. Están secos espiritualmente. Nada les llena. Tal vez, aunque son responsables, aunque cumplen con su familia, aunque de alguna manera pues hacen hasta obras buenas por la gente, ni siquiera eso les llena, ni siquiera eso los satisface. No se sienten llenos verdaderamente. Tal vez por el momento sí, pero la verdad es que no están satisfechos. Igualmente que el pueblo de Israel necesitan que Dios los visite con esa agua espiritual, para que Él les dé el sentido, un sentido a sus vidas. Y entonces, cuando Él viene, cuando el Espíritu Santo viene a una vida, cuando viene la presencia de Dios real, constante, cuando Él nos llena, entonces hay un interés por las cosas, hay un interés por la familia, hay un interés por el matrimonio, hay un interés por el trabajo, hay un interés por la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene y llena el corazón. De lo contrario hay sequedad, una vida desértica, una vida seca espiritualmente. Yo puedo preguntarte, ¿cuál es la condición de tu alma, de tu espíritu el día de hoy? ¿Es sequedad? ¿Es desértica? ¿O es un alma llena espiritualmente, que anhela, que tiene interés, que tiene el deseo de hacer algo, de buscar a Dios, que tiene hambre de Dios? ¿Cuál es la condición en tu vida? ¿Cuál era la razón por que el pueblo judío se encontraba en esta condición? ¿Por qué estaban desiertos en su alma, en su espíritu? Si nos
si nos acordamos del contexto de este pasaje, como lo decía al principio, ellos estaban exiliados, estaban viviendo en cautiverio, estaban ellos esclavizados por el gobierno babilonio, de manera que las circunstancias de sufrimiento, de esclavitud, pues había provocado en ellos probablemente incredulidad, falta de fe, desánimo. Y ellos, en vez de doblar sus rodillas tal vez y clamar a Dios por su ayuda para que no perdieran la fe, para que pudieran mantenerse firme, ellos se dejaron arrastrar por la circunstancia, por el sufrimiento, por las condiciones que estaban viviendo, de manera que se empezaban a alejar, empezaban a dudar cada vez más de Dios, cada vez más de sus promesas, empezaban a distanciarse de Dios y ya poco a poco empezaban a sentir la sequedad, o empezaban a sentirse alejados de Dios. Y ya no había necesidad de Dios, ya no había hambre de Dios. Las circunstancias, las adversidades provocaron que su espíritu se secara, que su fe se apagara, que el fervor se perdiera. Las circunstancias, los problemas. ¿Y cuánta gente, igual que este pueblo, se encuentra en la misma condición? Los problemas que han vivido, las circunstancias que se han enfrentado, tal vez el matrimonio destruido, los problemas con los hijos, los problemas económicos, los problemas con sus vecinos o en su trabajo, la crisis familiar ha venido a minar la fe y gradualmente han ido perdiendo la presencia de Dios en su vida. Los problemas les ha robado la presencia de Dios, la bendición de Dios en sus vidas. Y después, gradualmente, han terminado en una sequía espiritual, como un desierto, secos, ya sin ganas, sin fe, sin fuerzas para seguir adelante. Y es cierto, es feo, es triste, los problemas a todos nos tocan en un momento dado, pero Dios no quiere que perdamos la fe. Dios no quiere que nos desalentemos. Dios no quiere que perdamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánta gente ha perdido la presencia por causa de las circunstancias? Gradualmente se han ido enfriando y ahora son un desierto en su vida. Ya no tienen interés por las cosas de Dios. Dejan tal vez de asistir a una reunión, tal vez dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de interesarse por los demás, por los hermanos de la iglesia, dejan de perder el ánimo por los demás y se enfrían gradualmente hasta que su vida está hecha un desierto total. No hay agua. Y los saludas tal vez y ya no se ve el ánimo, el fervor que años atrás tenían. Ya no, ni siquiera una sonrisa, ya hay apatía, hay tristeza en su vida, hay queja, hay una vida sin sabor. Se perdió. Los problemas que efectivamente son duros les llevaron a perder la fe, a perder el fervor. ¿Cuánta gente se encuentra en esas condiciones? Dios veía a su pueblo allá en aquella ciudad esclavizados, sufriendo y aparte secos, y aparte infértiles espiritualmente, estériles. Yo quiero decirte algo, Dios tenía compasión de ellos. Sabía por lo que habían atravesado, sabía lo que ellos estaban sintiendo. Y aparte, espiritualmente no tenía nada. Dios tenía compasión y por eso les daba esta palabra: derramaré mi espíritu en lugares desiertos, en el sequedal, en la tierra seca. Tal vez tú te encuentras así, tal vez te encuentras seco, vacío, seco como el desierto. Y ha sido por los problemas. Yo quiero decirte, Dios tiene compasión de ti. Dios tiene compasión de ti. Esta palabra es para ti. Él quiere darte el agua para que vuelvas a tener vida espiritual, para que vuelvas a tener frescura espiritual, para que vuelvas a ser feliz, para que vuelvas a amar a tus semejantes, para que vuelvas a tener interés por las cosas que has dejado de tener interés. Quiere darte su Espíritu Santo, su presencia, quiere dar su agua a tu vida que tanta falta hace. Él quiere derramarla. Que no te quedes en esa circunstancia apática, fría, desinteresada, desolada, sin vida. Que no te quedes en esa condición. Él quiere visitarte. Otra razón por la que el pueblo
o por la que la gente llega a estar en esta sequía espiritual, la podemos encontrar en Jeremías 14, verso 1. Dice la Escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Los labradores cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas. Aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. El clima desierto tiene relación con la sequía, En este caso, el pueblo de Jeremías, en el tiempo de Jeremías, estaban sufriendo una sequía y ellos no tenían agua para sus animales, para los labradores, para sus cultivos. Dice que enviaban allá a las lagunas o algún río para buscar agua, pero dice que no había agua. Había una sequía. Dios había enviado una sequía como consecuencia de su pecado. Ellos lo reconocen. Dice en el último verso que leímos: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Esa era la razón por la que había una sequía. Y podemos decir que su sequía espiritual, sus pecados, su sequía espiritual trajo la sequía natural. Esto es algo que debemos nosotros comprender. Debemos entender que el pecado también trae sequía. Cuando una persona se aferra a un pecado, cuando una persona no quiere abandonar sus pecados y al mismo tiempo quiere seguir con Dios, pero si permanece el pecado en su mente, en su corazón, le trae también sequía. Le trae sequía a su vida. Esa es una realidad. Aunque clame delante de Dios: Señor, bendíceme. Señor, yo quiero que tú me visites, que tu presencia venga conmigo. Si se aferra a un pecado, si mantiene un pecado en su vida, va a tener sequía espiritual. No va a sentir la presencia de Dios. Es que hay mucha gente en esta condición que sí asisten, que sí leen la palabra, que sí doblan sus rodillas, pero sienten que no hay respuesta, sienten que no hay bendición, se sienten secos espiritualmente. Y cuando empiezas a escarbar, se empieza a reflexionar, empiezas a examinar la vida, te das cuenta de que hay un rencor contra una persona, te das cuenta que hay incredulidad para con Dios, que es un pecado, te das cuenta que hay amargura contra una persona, contra el esposo, contra los padres tal vez, contra algún hermano dentro de la iglesia. Y sí es cierto, intenta cumplir, intenta buscar la presencia de Dios, pero hay un pecado que está ahí sembrado en su corazón y que no quiere dejar. Al que se aferra con todas sus fuerzas, viene sequía espiritual. El pueblo de Jerusalén, los judíos estaban en esa condición, sabían que el pecado era la causa de su sequía natural y su sequía espiritual. ¿Cuánta gente vive en esa misma condición? Quiere buscar a Dios, pero como que las puertas del cielo están cerradas. Parece que Dios no los escucha. Y no es que Dios no quiera escucharlos. Y no es que Dios no quiera derramar su espíritu en sus vidas y darles la felicidad, la llenura. Es porque ellos están albergando, están abrazando un pecado, tal vez un rencor, una amargura, tal vez la lujuria, tal vez la vanidad, no sé, algún pecado. No pueden ser felices, no pueden terminar de ser llenos. Entonces tú los ves en la iglesia, entonces los ves en su vida cotidiana, que hace falta algo. Y parece que todo está bien, y parece que no hay problemas, pero sigue notándose una sequía espiritual en la vida. Y tal vez es por el pecado. ¿Cuántas personas están apáticos, indiferentes para con Dios? Pero es porque hay una raíz en su corazón.
Si tú te encuentras en esa condición, tal vez es por el pecado, tal vez es por algo que tú no has querido dejar, tal vez por una actitud mala en contra de Dios, en contra de tus semejantes. Debes alejarte del pecado, debes entregarte a Dios, debes pedirle perdón, debes pedirle que Él pues te perdone, te limpie, porque es lo que Dios quiere. Él quiere limpiarte, quiere darte vida espiritual, pero el pecado que hay allí, la actitud que pueda haber en el corazón impide que Dios te bendiga más, quiere bendecirte. No dejes que el pecado te robe la bendición, la presencia de Dios, la gracia del Espíritu Santo en tu vida. No dejes que eso sea el obstáculo. Quítalo, hazlo a un lado. Y hablamos de pecados en los cuales la gente se aferra. Porque es cierto, puede llegar un momento en el cual la persona se enoja y tal vez hasta peca con su enojo. Y bueno, tiene la actitud, es algo eventual, tiene la actitud de decir, Señor, quítalo de mí. Hablamos de algo a lo que la gente no quiere soltar. Algo que está en su corazón y que dice, esto no lo quites de mi vida. Y se aferran a un pecado, a una circunstancia en particular. Tal vez puede ser soberbia, no querer humillarse, puede ser egoísmo, puede ser la falta de perdón contra alguien. El pueblo se encontraba entonces, el pueblo de Jerusalén, de Judá, allá en Babilonia, se encontraban secos espiritualmente. Tal vez por la adversidad, por las circunstancias y el sufrimiento que vivían, o tal vez era por el pecado que ellos tenían y mantenían en sus vidas. Como quiera que fuera, se encontraban secos espiritualmente. Sin embargo, a pesar de que se encontraban en esa condición, Dios quería refrescar su vida. Dios quería enviar su Espíritu Santo. Dios quería traerles vida espiritual, aunque estaban como el desierto. Quería derramar el agua en sus vidas y les da ese mensaje tan hermoso. Vamos a leerlo nuevamente en Isaías 44, verso 3. Dice la Escritura, Isaías 44, 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios le dice, voy a derramar agua. El agua en la Biblia tiene muchos significados, pero en este caso el agua es derramada en un lugar seco. Y todos sabemos que el agua esencialmente es vida. Y cuando hay un lugar seco donde no ha llovido, pero empieza a llover, que ya vienen las épocas de lluvia, todos sabemos, los que vivimos en un campo, pues vemos cómo rápido la hierba empieza a florecer, los arbolitos, por muy pequeños que sean, pues empiezan a reverdecer, la vegetación se empieza a crecer, el agua produce vida. En un desierto, imagínate, seco, cuando viene el río, la lluvia, los estanques se llenan, entonces los animales tienen agua para tomar, entonces las orillas de aquel estanque se llenan de plantas y de vegetación. Es más, en aquellos lugares donde hay agua, y aunque sea un desierto, los hombres lo utilizan para empezar a hacer alguna civilización, para hacer asentamientos urbanos o de casas, para poder habitar en ese lugar. Las condiciones esencialmente cambian dramáticamente cuando hay agua, hay vida. Y eso es lo que Dios está intentando explicarle a su pueblo. Es una metáfora con lo cual Él les quiere decir, quiero darles vida espiritual. Quiero bendecirlos verdaderamente. Quiero llenar su vida para que su actitud cambie, para que tengan una vida diferente, para que aprendan a amar, para que aprendan a confiar en mí, para que realmente tengan fuerza espiritual, para que no sean vencidos por los problemas, para que puedan dar testimonio de mí. Dios quería visitarlos con el Espíritu Santo para que su vida cambiara, para que fuera transformada. Y es lo mismo que Dios promete y ha prometido en la Escritura para el creyente, para las personas que conocen de Dios, pero tal vez no están viviendo una vida espiritual plena, una vida verdadera. Dios quiere hacerlo en tu vida. Quiere darle a tu vida la presencia de su Espíritu Santo para que veas las cosas diferentes, para que en vez de sentirte obligado,
de sentirte forzado, para que en vez de sentir queja, resentimiento, vanidad en tu corazón o incredulidad, tengas fervor, tengas necesidad, tengas hambre de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nuestra actitud cambia, nuestra disposición es diferente. Pero cuando el Espíritu Santo está limitado, no hay esas ganas, no hay ese deseo. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos sentido, los que hemos conocido la presencia del Espíritu Santo, nos sentimos totalmente diferentes? Aunque nadie quiera seguir a Dios, nosotros decimos, Señor, yo quiero seguirte. Y aunque nadie vaya a la reunión de oración, Señor, yo quiero que me bendigas, yo quiero tu presencia en mi vida. Y ya más que obligación, es una disposición de todo corazón. Y no, ya no es por cumplir, sino que ya cuando llega a la reunión, cuando empieza la alabanza, él siente la hambre, ella siente el deseo de buscar a Dios. Y entonces hay un contacto con el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha derramado en su corazón. Porque ya no está seco, ya tiene hambre, ya tiene la necesidad de que Dios esté en su vida. Busca a Dios con insistencia, con necesidad, con todo su corazón. Entonces ya no hace falta que lo estén exhortando, que lo estén empujando. Ándale, busca a Dios, lee la Biblia, asiste, no dejes de reunirte. Empieza a cambiar tu vida, ya no hace falta eso, porque Él solito tiene esa hambre. Tiene esa necesidad, tiene la presencia, está fresco en su vida. Hay una disposición, una actitud diferente para las cosas de Dios, pero también para las demás personas. Ya no es apatía, ya siente amor, siente carga por los demás, siente tristeza cuando ve que alguien sufre. Ya no está seco, ya no es indiferente con los demás. La actitud cambia totalmente cuando el agua es derramada en nuestros corazones. Hay vida espiritual, hay vida espiritual. Dios quiere darte esa vida a ti. Dios quiere cambiar tu vida totalmente. ¿Cuánta gente religiosa sin vida espiritual? ¿Cuántos podemos haber aquí que nada más asistimos, nada más cumplimos, nada más porque alguien nos dice? Porque si dejo de asistir no me van a llamar la atención y van a decir que ¿qué pasó? Soy un mal cristiano. ¿Cuánta gente vive así? Obligada por algún factor externo, por algún legalismo inútil, religioso, pero en su corazón no hay ese amor. Hace falta algo en sus vidas. Dios quiere dárnoslo, Dios quiere bendecirnos, quiere darnos su presencia, que no sea algo externo lo que nos obligue, que nuestra actitud sea diferente, pero no por lo que me van a decir, no porque tengo un compromiso o una obligación forzosa, sino porque en mi corazón está el Espíritu, está la presencia de Dios. ¿Cuáles son los frutos? O más bien, ¿qué otra cosa, produce el agua aparte de vida? Produce frutos. Isaías 44, verso 4. En este verso dice el profeta, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Los sauces son árboles que viven cerca de los ríos y está describiendo lo que produce, o de alguna forma metafórica, está describiendo lo que produce el agua o lo que produce el Espíritu Santo en una persona. Árboles frutales, que son esencialmente frutos. Cuando el Espíritu Santo viene en una vida, hay frutos, hay frutos. La Escritura habla de varios tipos de frutos, pero uno de ellos, que es el fruto del Espíritu Santo, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Es decir, su vida cambia. Hay amor por los demás, hay amor por Dios, hay confianza, hay fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega a la persona. Y no solo, como lo decía hace un momento, no solo cambia la actitud para con Dios, cambia la actitud para con los demás. Es decir, hay un fruto hacia sus semejantes, un fruto para con su prójimo. Hay un interés por las demás personas, hay un interés por la gente que se pierde. Cuando viene el Espíritu Santo, entonces pues puede sentirse impulsado para ayudar al necesitado. Puede sentirse, o más bien se siente impulsado
como un fruto de la vida espiritual para ayudar a los demás, para hacer un bien a su prójimo, y no nada más como algo eventual, como una caridad esporádica, sino que es algo que él siente la necesidad de hacer, porque en su corazón hay vida espiritual. Entonces no se puede estar tranquilo, no se puede estar tranquila, intenta ayudar a uno, a otro, pero no porque tenga que hacerlo nuevamente, sino porque es un fruto en su vida, quiere hacerlo, siente el deseo de hacerlo, siente una carga por ayudar a los demás, lo quiere hacer. El espíritu que se derrama en un desierto produce frutos, produce obras en la persona, quiere hacer algo. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo ocurrió esta promesa. Hechos 2, verso 1, nos describe este evento prometido en el libro de Isaías. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este momento hay un grupo de discípulos que están reunidos en el día de Pentecostés, una festividad judía, y estaban allí congregados, discípulos de Jesús. Estaban unánimes, dice la Escritura, pero de repente cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Dice que vino un estruendo, un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo irrumpió en sus vidas, llenándolos. Y dice que les fue repartido lenguas como de fuego y muchos dones, como más adelante en todo el libro de los Hechos describe. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a tener dones, la gente empezó a ser visitada por el Evangelio. Los discípulos que fueron llenos empezaron a vivir una vida totalmente nueva, una vida totalmente diferente, una vida impulsada por este Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, es de notar que antes de eso los discípulos estaban con una actitud diferente. Es cierto, eran discípulos de Cristo, habían creído en el Mesías, pero tenían una actitud totalmente distinta. Tal vez podemos pensar en un Pedro que cuando Cristo fue arrestado y llevado al juicio, negó a Jesús con maldiciones, dice la Escritura. Negó al Maestro, estaba acobardado, estaba amedrentado por las circunstancias. En otro momento, cuando precisamente atraparon a Jesús, todos los discípulos corrieron, se fueron a esconder como ratones porque sentían que los mataban. Estaban llenos de cobardía, estaban llenos de temor, llenos de incredulidad. No tenían esa valentía, ese valor para hacer algo por Dios. Eran personas totalmente diferentes. Tal vez ya estaban pensando, de hecho estaban pensando en abandonar el camino. Ya decían, pues vámonos cada quien por nuestro lado. Jesús ya murió, ya vamos a hacer nuestras vidas como siempre. Fue un fracaso creer en este Mesías. Ya iban a abandonar el camino. Pero cuando vino el Espíritu Santo, su actitud totalmente cambió. Su vida fue transformada. Vemos a ese Pedro que con unas cuantas personas, cuando traicionó a Cristo o lo negó, era una mujer la que lo estaba ahí acusando, se acobardó. Vemos cuando viene el Espíritu Santo, se para delante de miles de judíos y empieza a predicarles, con el riesgo de ser aprendido y matado, pero no tuvo temor. Cuando llegó el Espíritu Santo se llenó de valor, le dio una vida nueva, que él se sintió lleno de fuerza y de fuego para predicar el Evangelio. Y un montón de gente se convirtió en esa primera ocasión. Y tú puedes leer todo el libro de los Hechos, describe esencialmente, alguien decía que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero podríamos decir que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo operaba en cada uno de estos discípulos de Cristo de una forma diferente. Eran diferentes, estaban transformados, ya fuera que estuvieran predicando o ya fuera
era que estuvieran en una casa con su familia, eran transformados literalmente por la presencia del Espíritu Santo, cambiados totalmente. Esto nos deja ver algo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo en su vida, el sequedad, la apatía, la actitud indiferente es transformada por una actitud fervorosa, llena de fe, llena de ánimos, llena de confianza, llena de amor, un fervor por hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios les prometió a los judíos siglos antes, que se cumplió en el libro de los Hechos. Pero no solo para ellos, sino también para nosotros. Él quiere cumplir esa promesa en tu vida. Él quiere cumplir la promesa del derramamiento de su Espíritu Santo en tu vida. No importa que seas nuevo en la palabra, no importa que tengas defectos, no importa que seas, pues tal vez que no tengas mucho conocimiento de la palabra. Si tú vienes a Cristo, si permites que el Espíritu Santo haga morada en tu vida, te llene, si eres humilde para reconocer que estás desierto, que estás seco, que estás estéril en tu vida, que eres una tierra infértil, si estás dispuesto a reconocer que te hace falta, que aún tu vida secular es una vida indiferente, vacía, hueca, si estás dispuesto a reconocer y a pedirle a Dios, a pedirle al Señor Jesucristo que su Espíritu Santo llegue a tu vida, Él lo pone en tu corazón y entonces puedes ser lleno de Él. Y la verdad es que no puedes describirlo, no puedes dudar de esto hasta que no lo tienes. Simplemente, si no lo recibes, si no lo tienes en tu vida, desconoces realmente lo que Él puede hacer. Pero cuando Él viene, Él te llena de amor, realmente te llena de amor. Él nos quiere llenar de su presencia, Él nos quiere llenar de su Espíritu Santo. Vamos a leer otro verso por último, otro pasaje, en el mismo libro de Hechos, capítulo 19, verso 1. Dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. 12 personas en Éfeso, una de las iglesias más grandes que después serían. 12 personas que habían escuchado y habían sido bautizados para que se arrepintieran. Pero cuando vino Pablo, dice que él les preguntó: ¿han sido bautizados en el Espíritu Santo? Y él les habló de que tenían que creer en Jesús el Cristo. Cuando escucharon estas palabras, cuando escucharon el mensaje de Jesús, de que Jesús es el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ellos fueron llenos y empezaban a hablar en lenguas. Fue algo muy sencillo, por decirlo en otras palabras: creer en Jesús, creer en Dios, reconocer la necesidad y permitir que Él venga a nuestras vidas. Esto es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Lo hizo en este libro de los Hechos. Llenó a mucha gente en este libro. Si tú lo lees, te das cuenta todas las cosas que ocurrieron. Pero lo ha hecho también a lo largo de la historia. Gente que de una forma humilde, de una manera sencilla, de una manera llena de fe, obviamente, le pide a Dios: Señor, ayúdame, te necesito, me siento así y así y así. Mi vida, mi familia, mis hermanos, mi matrimonio, mi trabajo, está en estas condiciones. Te necesito, Señor, estoy seco como el desierto, lléname. Es en esa actitud,
Es en esa disposición, en esa necesidad donde viene. Él lo prometió, dice la Escritura, Él no miente. Él es fiel a sus promesas, fiel a sus palabras. Cuando hay una persona que dice, aquí estoy, Señor, yo lo necesito, allí envía su Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese Espíritu Santo. Vamos a rogarle a Él. Yo no sé cómo te encuentres tú, yo no sé cuál sea tu actitud, pero lo que yo veo en la Escritura es que Él lo cumple. Él dijo que derramaría agua, derramaría ríos, bendiciones. Y este mensaje es para ti. Se escribió hace ya varios miles de años, pero sigue teniendo el mismo efecto. Sigue siendo importante para nuestros días. Tal vez ves tu vida infructuosa, no tienes amor, no tienes los frutos del Espíritu, no tienes paz, no tienes gozo, como ese pastor predicando, pero nadie le encontraba el gozo por ningún lado. Tal vez tu vida está sin mansedumbre, no hay tranquilidad. ¿Te sientes en esta situación? Eres cristiano, eres creyente, pero en tu vida no hay los frutos del Espíritu. Al contrario, sientes que algo falta, que te está haciendo falta algo. Que te puedas dar cuenta que lo que te está haciendo falta es lo más importante, el Espíritu Santo en tu vida, su presencia en tu corazón, en tu interior. Esa presencia que transforma nuestra actitud, que transforma nuestra disposición, que aunque tengamos problemas, nos sintamos derrotados, con sufrimiento, todavía se mantiene una llama, una esperanza en nuestro corazón. Eso es el Espíritu Santo. No se pierde la fe. Hay ánimo para buscar a Dios. Hay ánimo para doblar nuestras rodillas. Hay ánimo para amar a los demás. Hay ánimo para buscar la presencia de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Si ya no hay ese interés, si no está esa actitud, esa disposición, no está la presencia del Espíritu Santo. La necesitamos en nuestras vidas. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad su senda, porque ya viene el Rey. Allanad, allanad el camino del Señor, quitad las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Otra vez abriré ríos en el desierto, Deja que su Espíritu se derrame en tu vida. Deja que el Espíritu Santo venga a tu corazón. Voz que clama en el desierto, Que Él cambie tu vida, que Él cambie tu corazón. al Señor, enderezad su senda, porque ya viene el Rey. Allanad, allanad el camino del Señor, quitad las piedras de tropiezo
provisto para los apóstoles del tiempo de la iglesia primitiva, pero también está disponible para ti, para mí, para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición, de esa presencia. Y no es algo mágico, no es algo que uno tenga que exigir, no es algo que uno pueda alcanzar por sus medios. Es algo que se recibe. Dios ya lo ha dado. Él lo ha enviado. Nada más es necesario que haya gente que quiera recibirlo, que quiera decirle: Señor, aquí estoy, yo lo necesito, a mí me hace falta, yo estoy sediento, yo estoy en una sequía espiritual. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Te llamamos, Ven, te llamamos, Espíritu Santo. Te Llénanos, llamamos Señor. a ti. Ven, Santo Ven, Señor, a nuestras vidas. Espíritu, Ven, te Espíritu. llamamos. Nuestra vida está Te llamamos. como el desierto, como la tierra árida. Te llamamos a ti. Ven con tu Te necesitamos, Espíritu Santo. edifícanos. Nuestra vida cotidiana Ven con es tan tu vana, verdad. es insatisfactoria, Gloria a Dios y guíanos. es indiferente. Con Necesitamos de tu Espíritu Santo. Acompáñanos, acompáñanos. Él está en medio de nosotros. Él quiere entrar a tu vida, quiere derramarse en tu vida, Edifícanos, pero no puede ven llenar con tu verdad, un corazón indispuesto, dando gloria a un corazón Dios que se y resiste, guíanos, un corazón que se niega, condúcenos, un corazón que no se siente necesitado. acompáñanos. Él quiere llenarte. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Ven, Santo Espíritu. Espíritu, Ven a te llenar. llamamos. Ven a llenar los corazones, Ven a llenar las vidas de los presentes, Espíritu, que puedan te conocer el llamamos poder, a ti. la gracia, la bendición de tenerte en sus vidas. Te llamamos. Por favor, derrámate en este lugar, derrámate en los corazones, Te llamamos. haznos sentir secos, sedientos de Te ti, llamamos a ti. que seamos como esa tierra árida, deseosa de esa lluvia, deseosa del agua. Por favor, ven, Espíritu Santo. Por favor, ven, Espíritu, a llenar. Dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos. Ven con tu don, edifícanos. Ven con tu verdad,
vayas sin este regalo. No te vayas igual. No te permitas vivir sin la presencia de Dios en tu vida. No te permitas una vida hueca, vacía, sin Dios, sin esa agua. Él está en medio de nosotros. Él nos quiere llenar con su agua. Cuando nosotros venimos, cuando nosotros le decimos: aquí estoy, Señor, no puedo, mi espíritu está vacío, mi alma está sedienta, lléname, lléname, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres hermoso. Ven, por favor, Jesús. Y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tal vez has dejado que tu corazón se enfríe, se seque. Tú eres hermoso. Tal vez has permitido que la apatía, la indiferencia gobierne tu vida. Y maravilloso. Has permitido que el Espíritu se vaya de tu vida, su presencia, su amor. Derrama tu espíritu. Pero Él hoy quiere llenarte. Si tú hoy te dispones, Él lo quiere poner una vez más. Quiere visitarte, quiere bendecirte, alimentarte, fortalecerte, darte todo lo que necesitas para lidiar con esta vida, para ser un buen cristiano, un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, un siervo suyo, alguien que tome su palabra y que pueda alimentar a los necesitados. Él quiere hacerlo en tu vida. No desperdicies la gran oportunidad. No deseches el regalo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. No lo deseches. Y así como tú fuiste tal vez quien permitió que se aleje de ti, que ahora tú puedas ser responsable de decirle: ven, Señor, lléname otra vez, ayúdame, llena de agua de tu espíritu este desierto. Padre, yo te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo llene los corazones, que borre todo rastro de apatía e indiferencia, que renueve, Señor, el corazón, que transforme, Señor, que tu Espíritu Santo cambie la actitud, Señor, haga y ponga una actitud nueva, que ponga su Espíritu Santo en nuestros corazones, que la vida pueda ser transformada de una vida indiferente a una vida interesada por los demás, a una actitud que está interesado en el problema de los otros, que tiene sed y hambre de tu presencia, de tu bendición, Señor. Provoca este cambio, Señor, en las vidas en este lugar. Por favor, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú lo has hecho, yo sé que tú lo seguirás haciendo, Señor. Padre, te lo suplico, Señor, te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, y que aquello que tú has escrito, Señor, en este libro precioso que es la Biblia,
pueda seguir produciendo, Señor, vida espiritual, Señor, pueda seguir trayendo alimento, Señor, a nuestras vidas. Padre, por favor, Señor, te dice tu palabra que tú derramarías de ese espíritu, que tu palabra, Señor, pueda, Señor, ser entendida, ser comprendida, ser memorizada, Señor, y que podamos experimentar lo que tú has dicho que experimentaríamos. Por favor, Señor, te lo suplico, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias por lo que nos hablas, por lo que nos das, Señor. Señor, que quede guardado en nuestras vidas, y que aquellos que hayan experimentado, Señor, de una forma real, de una manera real en sus vidas, tu presencia, que la cuiden, que la valoren y que puedan, Señor, entender, comprender que tú estás dispuesto a derramar el agua constantemente en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.